No se oye, tío. Yo no consigo oír, tío. No se oye, tío. Ahora sí. Yo no consigo oír, tío. No se oye, tío. Ahora sí. Sí, Jorge, venga, cuando quieras empezamos. Sí, Jorge, mira, cuando... Jorge. Yo no te oigo, ¿eh? Vale, ahora sí. ¿Ahora se me oye bien? Pues espera, a ver. Prueba a ver. Estoy hablando ahora justamente. Ya se oye a los tres. Ya Vale. se oye, a los tres. Vale, perfecto. ¿Se me oye a mí bien? Sí. ¿Se me oye a mí bien? Vale, ahora sí. Vale, que había problemillas técnicos. Bueno, pues yo creo que ya hay suficiente gente. Podemos ir empezando un poquillo. Vale, ¿podéis conectando las cámaras, chicos? Para que se nos vaya viendo. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar la charla para dar una pequeña guía para sobrevivir a nivel de ciberseguridad a la situación actual. Y ya, bueno, ya para futuras crisis también tenemos unas guías que podemos utilizar. Bueno, esta charla la venimos dirigiendo a través del Club de Ciberseguridad, del cual estoy como miembro, junto con las personas que podéis ver, que bueno, al final el club tenemos como objetivo fomentar la ciberseguridad y el uso de buenas prácticas en materia de ciberseguridad, y también ayudar un poco a hacer ese networking y conectar diferentes profesionales en materia de ciberseguridad. Las personas que vamos a comentar, vamos a dar esta charla, somos Álvaro, analista senior en ciberinteligencia, Rafael Porro, research en seguridad gestionada, que actualmente están trabajando Deloitte, y yo, Jorge Alcaín Pro, que soy PMO, responsable de PMO en Europa aquí en Cypher, ¿vale? Bueno, nos gustaría comentaros un poco, porque al final esto lo hemos hecho en colaboración con el IE, tenemos nuestra propia comunidad que se llama Chronosai y está enfocada también a fomentar la ciberseguridad, y también lo que queremos es un poco ayudar a aquellas compañías, sobre todo enfocadas al mundo pyme, que necesiten un poco de ayuda, asesoramiento. Para ellos hemos creado este proyecto, quedateencasa.chronosai.com, y contamos con un cuestionario que pueden hacer cualquier tipo de empresa, en el cual no solo nos centramos en algunas pocas soluciones o problemas de ciberseguridad, sino que englobamos 8 ámbitos de seguridad donde las empresas pueden ver si tienen alto nivel o poco nivel, y además nos enfocamos a recomendarlas en concreto en esos ámbitos de seguridad. Así que os invito que entréis y lo completéis si queréis. Nos podéis contactar también a través de esa página. Bueno, antes de iniciar la charla,
Me gustaría que tuvieses esto en cuenta para la hora de hacer preguntas al final de la sesión, porque para poder hacer preguntas tenéis que estar registrados en Twitch, ¿vale? Es muy sencillito, tenéis que en el propio chat, si le intentáis enviar algún mensaje, directamente se os abre una pantallita y aquí os podéis registrar con vuestro correo y vuestros datos. Así que nada, empecemos. Bueno, como todo está enfocado al tema del teletrabajo, pues una vez que ocurrió todo esto del incidente con el tema del COVID, pues al final, ¿qué ha ido surgiendo, ¿no? Vamos a ir hablando sobre una primera parte que ha ido surgiendo, luego veremos una segunda parte, qué problemas de seguridad han ido surgiendo, y después un tema más de concienciación, fraude, etcétera, que ha podido surgir durante todo esto del confinamiento. Entonces, para entrar en situación, ¿no? Lo que ya sabemos todos, el gobierno decretó el estado de quédate en casa, ¿no? La situación actual, el estado de alarma, y nos obligó a estar todos en casa, ¿no? Al final, bueno, ya lo conocemos todos. ¿Qué hicieron las compañías? Bueno, pues empezaron inicialmente a gestionar la crisis, ¿no? ¿Y qué hicieron inicialmente? Aquellas que lo tuvieran. Activaron sus planes antipandemia y luego ante las pandemias, y luego sus planes de continuidad para dar continuidad a sus operaciones, ¿no? Al final el objetivo que han hecho activando estos planes, o que querían dar, era dar una seguridad a las personas y, por otro lado, dar continuidad a las operaciones de su negocio. ¿Y cómo hicieron esto? Pues a través del teletrabajo. ¿Pero cómo realmente, no? Bueno, pues si nos venimos a la situación real, es que muchas de las empresas que hay a día de hoy se encontraban en esta situación. Al final, muchas todavía no estaban adaptadas, no han hecho mucho de la parte, no han invertido tiempo, por lo que sea, en la transformación digital, y bueno, al final han querido llegar a una transformación digital en cuestión de pocos días, y bueno, han pasado de querer ser un dinosaurio a querer ser un robot en muy poco tiempo, y esto tiene sus consecuencias. Y bueno, mirando un poco los datos que avalan esto, pues podemos ver aquí en estos datos donde el teletrabajo, pues por ejemplo en España estaba un 4,3% de la población activa, ¿no? Entre 15 y 64 años, un poco como podemos ver en la imagen, ¿no? ¿Y qué ha pasado a día de hoy? Que de repente, pues claro, ya muchísimas de estas personas, como podemos ver aquí, un 28% está ahora teletrabajando. Entonces, esto no se consigue de la noche a la mañana corriendo. O sea, estás corriendo ciertos riesgos, que es lo que veremos. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, si nos centramos en el mercado de las pymes, a un porcentaje de encuestados, podemos ver que era un 2% de todos los encuestados a aquellos a los que les preocupaba la digitalización. Entonces, al final, esto, a la hora de luego ya empezar a dar teletrabajo, supone que muchos no han sabido o no han tenido los medios para poder hacerlo, y si lo han hecho, pues ha sido sufriendo bastantes fallos de seguridad. El uso, aquí podemos ver que han incrementado un 117% el uso de VPNs, lo cual esto es bueno porque se está utilizando VPNs. También ha aumentado el uso de aplicaciones como Zoom, Microsoft, que son para hacer teletrabajo, conferencias, ¿no? Para poder comunicarnos. O sea que vemos que al final ha habido mucha actividad y mucho teletrabajo. También vemos aquí otro gráfico donde se puede ver por los diferentes países que también ha aumentado el acceso a las VPNs. También la demanda de especialistas en ciberseguridad. Ha habido muchas empresas que se han dado cuenta que ante esta situación se han vuelto bastante vulnerables, porque al entrar en una situación de crisis de este estilo y tener todas sus personas trabajando desde casa, surgen problemas. Y ha habido una gran demanda de perfiles de ciberseguridad. También hemos visto en las redes sociales que hay mucha gente que no estaba teletrabajando, ni tan siquiera sus empresas se contemplaba. Como podemos ver aquí, pues eso, mensajes como por primera vez que utilizo una VPN, gracias COVID, ¿no? Bueno, luego el último que
Es la primera vez que teletrabajamos en nuestra empresa, ha tenido que llegar una pandemia, ¿no? Un poco haciendo esa ironía para ver que es posible y bueno, pues al final va avalando un poco que esto nos ha ido costando. Entonces, si hacemos una pequeña reflexión, hemos pasado de una situación en la que más o menos estábamos en una gestión de gestión IT y gestión de ciber más o menos ordenada y hemos pasado a una situación de caos. Al final es un poco haz que funcione, haz que tus sistemas empiecen a funcionar, que la gente pueda teletrabajar y hazlo como puedas. Un poco como ha pasado a la hora de ir a comprar al Mercadona, ¿no? Que ha sido un poco todo caótico, sin orden y sin nada, todos a la vez y corriendo. Así que al final ahora es un poco el momento de que el CIO, ¿no? O el responsable de tecnología, dependiendo de la compañía, acompañado del CISO o el responsable de seguridad o ciberseguridad y el DPO empiecen a adaptarse a esta situación sin periodo de prueba. Es decir, ya no hay momento de iremos probando esto para cuando tengamos que teletrabajar. No, directamente ya hay que utilizarlo, hay que empezar a teletrabajar y esto hay que empezar a adaptarse sobre la marcha y hacer todo lo posible para que funcione. Entonces, por entrar un poco el contexto de la situación, hemos pasado de teletrabajar e ir a la oficina, o sea, de teletrabajar no, de ir a la oficina, donde tienes una red propia, ¿no? Tienes tus equipos allí en la oficina, tienes accesos a sistemas que solo se pueden acceder a través de la propia red de la compañía y, sobre todo importante, la información y los recursos se encontraban centralizados, ¿no? En el lugar de trabajo. Entonces, ahora de repente ya la red no es la de la propia compañía, sino que dependemos ya del usuario, ¿no? De la que tenga él en su casa. El equipo se encuentra en el hogar, compartiendo información con los que tenga al lado. De repente hay que habilitar accesos remotos como se pueda, permitir entrar a sistemas, a usuarios porque sí, de repente. Y luego toda la información y ya los recursos de la compañía se encuentran totalmente descentralizados porque cada uno lo tiene en su hogar. Entonces, ante esta situación, nosotros, la pregunta que nos planteamos hoy es ¿y qué ocurre con la seguridad de la información? ¿No? A ver, ¿quién es el que se está preocupando de esto y qué medidas está tomando para adaptarse? Y también ahora, ¿qué ocurre? ¿No? Es decir, si ahora ocurre un incidente, ¿qué ocurre? ¿Quién se encarga o qué planes hay? Si ahora ocurriese un WannaCry, un Ryuk o cualquiera de estos, ¿qué pasa? O se nos caen los sistemas o cualquier cosa, ¿quién se está preocupando de esto, no? Así que ahora, sobre todo este inicio que hemos hecho, voy a dar paso a mi compañero Rafa, que nos va a contar un poco, va a hacer ese análisis de la situación actual a nivel de seguridad y qué medidas y recomendaciones sugerimos nosotros que se empiecen a implantar. Rafita, coge el control. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con el dicho, ¿no? De que una imagen vale más que 1000 palabras y un poco dónde queda la seguridad y la seguridad de la información en lo que a la crisis se refiere. Pues bueno, como podéis ver en la imagen, es una situación desoladora, ¿no? Bueno, pues estamos un poco en mitad de la nada. Vamos a comenzar viendo cuál es la situación actual de la seguridad. Ya lo ha comentado Jorge, pero básicamente nos hemos desplazado a casa, ¿no? Estamos trabajando tranquilamente desde nuestras casas, con nuestros portátiles, nuestras mascotas, ¿no? Como podéis ver ahí en la imagen. ¿Y cómo trabajamos? Pues bueno, en primer lugar, recurrimos al uso de herramientas colaborativas. Hay que seguir trabajando con nuestros compañeros de trabajo y también, ¿por qué no?, con algunos clientes. Eso supone, pues bueno, introducir nuevas herramientas en la compañía o recurrir sobre todo a herramientas cloud que soportan este tipo de operativa, como puede ser, por ejemplo, Slack, Teams, bueno, hay unas cuantas. En segundo lugar, y muy importante, el acceso remoto. Es decir, tenemos que tener alguna forma de entrar a esos recursos que están dentro de la compañía. Y luego, en tercer lugar, utilizamos sistemas de videoconferencia para poder tener reuniones con nuestros clientes
o por qué no también con nuestros compañeros de trabajo. Bueno, ya visto un poco el contexto en el que nos movemos, pues vamos a empezar a analizar los riesgos. Aquí hay diferentes ámbitos. El primero de ellos son los riesgos asociados al trabajo en remoto. El segundo son los riesgos asociados al uso de esas herramientas colaborativas y esos sistemas de videoconferencia que estamos con ellos en la actualidad, ¿no? Trabajando con ellos. Y en tercer lugar, y asociado a todo, hay riesgos relacionados con la información sensible, con la información de nuestros clientes que no tenemos que perder de vista. Vamos a empezar analizando los riesgos relacionados con el acceso remoto. Y en primer lugar, ¿cómo solventamos este problema, ¿no?, de acceso remoto? Dependiendo de la transformación digital que tengamos, pues bueno, podemos tener un primer nivel de madurez que directamente pues tenemos que utilizar herramientas de control remoto, como por ejemplo puede ser TeamViewer, o publicar directamente los PCs de la compañía en Internet, ¿no?, que luego veremos algunos ejemplos. En segundo lugar, y el más tradicional, es el uso de los sistemas VPN. Es decir, necesitamos un cliente para acceder a esos recursos, ¿no?, que tenemos, digamos, dentro de la infraestructura de nuestra empresa. Y luego el tercero, ya un poquito más avanzado, sería el uso o recurrir al uso de Virtual Desktop. Es decir, no trabajo realmente con mi ordenador que tengo en casa, sino que accedo a un ordenador remoto y a partir de ahí empiezo a trabajar. Desde un punto de vista de seguridad, la primera opción es peligrosa. Y la opción 2 y 3, pues bueno, serían soluciones válidas. Y además podemos tener un modelo híbrido, que combinemos sistemas VPN para, por ejemplo, nuestros ordenadores corporativos, y si accedemos con otros sistemas, pues podemos siempre tener un Virtual Desktop. No son incompatibles. ¿Y por qué decimos que la primera opción es un riesgo, ¿no?, asociado a la seguridad? Publicar directamente tu PC a Internet. Pues aquí el protocolo, en este caso de Windows, que es el sistema operativo que todos conocéis, que es el más común, pues RDP es el protocolo para poder gestionarlo de forma remota. Y históricamente tiene bastantes problemas de seguridad. Uno de ellos, muy famoso, es el denominado BlueKeep, que bueno, tiene relación con diferentes incidentes de seguridad que bueno, pues salieron en las noticias. Bueno, con Sodan, para los que no conocéis Sodan, digamos que es como un Google donde hay un resumen o se puede buscar qué accesos hay a los diferentes servidores que hay en Internet y sobre qué protocolos están expuestos. En este caso, tenéis una gráfica de cuántos sistemas con conexiones RDP hay expuestos a Internet. Al principio de él podéis ver 2007-2018 que nos movemos en torno a los 2 y 3 millones de PCs expuestos a Internet a través de este protocolo, y hay un pico de 4 millones que tiene que ver con cuando solventaron la vulnerabilidad del BlueKeep, y luego se ve un descenso, pero con la situación actual muchas empresas que no tenían otro método de acceso han optado por utilizar este tipo de protocolos. Y en la siguiente diapositiva podéis ver que, es un dato relativamente nuevo, hay en torno a 4.400.000 PCs que están utilizando este protocolo que tantos problemas de seguridad ha tenido en el pasado y que puede tener en el futuro. Aquí veis algunos ejemplos, ¿vale? A mano derecha tenéis, digamos, la interfaz, que sería el login del usuario. En este caso es un PC situado en Japón. Aquí tenéis otro, que es de Ucrania, y aquí, aunque está pixelado, se puede ver hasta, usuarios nominales, ¿no? Los diferentes usuarios con los que te puedes conectar a ese PC, por lo que la exposición todavía es mayor.
Y luego, en último lugar, y esto es bastante gracioso desde un punto de vista de seguridad, es un Windows XP que ya está sin soporte de Microsoft desde hace, no sé si un año o dos, o sea, ya no tiene soporte y por tanto, si hay vulnerabilidades, nadie se va a encargar de actualizarlas y de parchearlas. Pues en este caso, en Palma de Mallorca, que estaría situado, ¿no?, este acceso. Y ahora a continuación, mi compañero Álvaro os va a hacer un ejemplo en directo de cómo se puede acceder de forma remota, ¿vale?, de cómo se puede explotar una vulnerabilidad y acceder a un sistema con este protocolo, ¿vale?, con RDP. Así que le doy paso a mi compañero Álvaro. Sí, bueno, aunque veíamos que había unos 4,5 millones casi de dispositivos RDP, y se estima que de esos 4,5 millones, más o menos el 8% es vulnerable a BlueKeep, como decía Rafa. Entonces estamos hablando de no llega a unos 400.000 dispositivos que son vulnerables. Ahí, aunque veáis la foto de un bebé, lo que vamos a hacer es nos vamos a meter en la piel del malo y vamos a ver cómo podemos hackear o comprometer un dispositivo RDP que no está parcheado. Os voy a compartir mi pantalla. Vale, yo creo que ya. Sí. Vale, aquí tenemos un escritorio Windows, de un Windows Server, el cual no está parcheado con la vulnerabilidad o con el parche que soluciona la vulnerabilidad BlueKeep. Vemos que tiene el escritorio remoto habilitado, por lo tanto es susceptible de sufrir este tipo de vulnerabilidades. Si hacemos aquí un ipconfig, vemos que la dirección IP es una dirección IP interna de mi red, porque estamos haciendo un ataque en local. Si quisiese atacar una dirección IP como la de los 4,5 millones que hemos visto en Sodan, simplemente sería simular este mismo ataque, simplemente modificando la dirección IP que yo voy a poner aquí, que es una interna, a la dirección IP que hemos visto a través de Sodan. Entonces, bueno, aquí el ordenador de la víctima, no hay nada en el escritorio. Si nos vamos a la máquina del atacante, es un Kali Linux, no sé si lo conoceréis. Es una distribución Linux que tiene muchas herramientas utilizadas en auditoría de seguridad. Entre todas las que tiene Metasploit, que bueno, Metasploit lo que va a hacer es nos va a ayudar en la explotación de esta vulnerabilidad. Vamos a utilizar uno de los exploits que ya vienen cargados en esta herramienta, que está ya configurado y programado para explotar esta vulnerabilidad. Va a hacernos todo ese trabajo por detrás. Y es tan simple como yo ya conozco a la víctima, voy a lo seguro y ya selecciono el exploit para Windows RDP y el CVE que identifica a BlueKeep, que es el 2019-0708. Luego podría mostrar la información de BlueKeep, porque también está bien saber qué estamos haciendo, no simplemente ejecutar comandos, y aquí nos vienen pues referencias para informarnos. Y es importante leerlo porque no todos los exploits funcionan para todas las vulnerabilidades. Este en concreto funciona para Windows 7 y Windows Server 2008. En mi caso es un Windows Server 2008 y la víctima está funcionando o está corriendo el sistema en un VirtualBox. Por lo tanto, yo tengo que decir que el target es el número 2. Si fuese un servidor en AWS, pues le diría el 7. En mi caso le doy el target 2 y le tengo que decir la dirección IP de la víctima para que la ataque directamente, que si os acordáis, era la interna de mi red acabada en 32. Y explotamos. Esto lo que va a hacer por detrás es directamente utilizar esa vulnerabilidad y el código está programado para explotarla. Por debajo nos va a hacer ese trabajo y directamente nos va a devolver una shell, una terminal en la máquina víctima. Una vez tengamos ya esa shell, podemos hacer lo que queramos. Ya estamos dentro de su ordenador, dentro de su red, podemos hacer movimientos laterales a otras máquinas, podemos escalar hacia arriba, depende de cómo esté configurado, podemos llevarnos las contraseñas, toda la información que tenga en su máquina. Al final es un acceso no autorizado a nuestra red y es muy peligroso. Podemos eliminar todo lo que queramos, podemos instalar nuevos programas, lo que sea. Podemos garantizar el acceso para más adelante, por si nos cortan el RDP. Y vais a ver que esto tarda pues como un minuto o así para el atacante. Es
Es muy sencillo. Nosotros cuando estemos dentro, como no tenemos tampoco mucho tiempo, lo que vamos a hacer es dejarle una nota en el escritorio de que hemos pasado por aquí para que veáis también que realmente el ataque funciona. ¿Veis? Aquí ya se ha creado la shell y vemos que estamos en Windows System 32. Esto quiere decir que yo ya estoy dentro de la máquina de la víctima. Si hago un dir, puedo ver todos los ficheros que se encuentran en Windows System 32, en este caso. La víctima no tiene por qué sospechar nada. Si veis, aquí no ha aparecido nada, ni un mensaje de que han accedido, ni nada. Para dejarle una notita, por ejemplo, en el escritorio, nos podemos mover esta es la ruta del escritorio. Vemos que está vacío, que no hay 0 archivos. Y le creamos una nota, por ejemplo, que ponga ha sido hackeado. Y la llamamos LM. Si ahora volvemos a hacer el dir, vemos que efectivamente hay un archivo que se llama LMTXT, que ocupa 20 bytes. Y si nos vamos a la máquina de la víctima, vemos que ahora sí en el escritorio aparece aquí una notita que es la que acabamos de dejarnos nosotros. O sea, al final, con esto queremos demostrar la facilidad que tiene un atacante si nosotros se lo ponemos fácil realmente, si no parcheamos este tipo de vulnerabilidades. Vale, voy a devolver la pantalla un segundo. Sí, la pongo yo de nuevo. Creo que lo puedo compartir, dame un segundo. Ok. Vale. Lo voy a mover rápido. Y... Bueno, con lo que, mientras lo mueve Jorge, lo que se puede ver, ¿no? Que en este caso hemos dejado una nota, pero fijaros si, un atacante no te va a dejar una nota, sino que va a aprovechar, va a intentar, pues poner otro tipo de exploit, otro tipo de malware dentro del PC para robarte credenciales o para hacer cualquier otra actividad. Claro. Entonces, es importante que aquí veáis el riesgo de que tener esto expuesto pueda acarrear que luego tengáis un problema de seguridad más adelante o que el ordenador se ponga a hacer cosas que, digamos, no deseadas. Claro, y sobre todo... depende un poco quién te ataque. Claro, y sobre todo, Rafi, en la situación actual, que ahora todo el mundo o muchos estamos haciendo esto. Se está haciendo esto. Claro, pues, claro. La facilidad como ahora de fácil se lo hemos puesto en bandeja a muchos atacantes. Eso es. Incluso, aunque sea un troleo, ¿no? Te pueda apagar el PC, ¿no? Y no poder trabajar de forma remota. ¿Vale? Con Eso, la tienes que competencia. volver a tu oficina si puedes y volverlo a activar, pero bueno. Claro. Normalmente no te dejan nada. Pero no, ahí ya no puedes te intentan robar las credenciales o robarte la información, te instalan un ransomware, un keylogger. O sea, dejar una nota es un poco para que veáis el ejemplo, pero normalmente no hacen Pero eso. hay información confidencial. A partir de ahí son libres de moverse. Pensad que están dentro de tu red y ya pueden hacer lo que quieran. Vale, Rafi, Vale. toma el control. Sí, Y dale. vamos a seguir con la presentación. Y bueno, vamos a descartar, ¿no?, esta opción de acceso con herramientas remotas y nos vamos a centrar en el acceso VPN, que digamos que sería el más común, ¿no?, el que tendríamos que utilizar. Pues bueno, aquí hay diferentes apartados que tenemos que analizar de cara a los riesgos, y uno de ellos es en los métodos de acceso, es decir, estás al final accediendo de otra forma y obviamente pues aparecen riesgos. Luego también el segundo apartado serían los dispositivos que vamos a utilizar. Y luego el tercer apartado es la red desde donde se están conectando estos dispositivos. Lo vamos a ver poco a poco, pero fijaros que salen tres nuevos, digamos, tipologías de riesgo, ¿no?, a partir del acceso remoto con VPN. El primero de ellos, el método de acceso. ¿Qué riesgos hay? Pues bueno, que para acceder a esa VPN se recurra al uso de credenciales débiles, que llamamos, es decir, 1, 2, 3, 4, o sea, son ejemplos muy drásticos, pero bueno, credenciales que realmente sean fáciles por adivinar por un atacante o en su defecto estén basadas en alguna palabra
un diccionario, ¿vale? Del español, del inglés o del que sea. Es decir, cosas que por el atacante, por fuerza bruta y repitiéndolo una y otra vez, puede llegar a acceder al interior de la compañía. El segundo riesgo es que se recurra al usuario genérico y haya varios usuarios que estén conectando con ese usuario. Es decir, vamos a intentar, o sea, lo suyo desde un punto de vista de seguridad es que cada usuario tenga su propio usuario para entrar, es decir, cada empleado tenga su propio usuario, ¿no? Y el tercero de ello son los ataques relacionados hacia el punto de acceso. Ahora ya el atacante no puede ir a ese RDP, pero sí que puede ir a nuestro punto de acceso VPN, intentar explotar alguna vulnerabilidad e intentar entrar. Pero bueno, para eso vamos a intentar ponérselo difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando medidas de protección. Y en primer lugar, pues aparecen políticas de contraseña. Es decir, de fijar una longitud, fijar que se tengan que utilizar mayúsculas y minúsculas, que no estén basadas en diccionario. Es decir, hay diferentes formas de establecer una política de contraseña. Y además la mayoría de herramientas de fabricantes que dan o proveen estas herramientas de acceso remoto por VPN, en su sistema se puede configurar una política de contraseñas. El segundo ya lo comentábamos, ¿no? Usar usuarios nominales. Y además agregarles un MFA, es decir, un segundo factor de autenticación. Es decir, que yo ponga mi contraseña y además que ponga, no sé si conocéis Google Authenticator, pues bueno, que le ponga un token, ¿no? Que se vaya cambiando a lo largo del tiempo, o que me mande un SMS al teléfono móvil, ¿vale? Hay diferentes métodos. Y luego, en tercer lugar, pues bueno, hay que tener los sistemas actualizados y además hacer una securización, es decir, configurarlo de forma que sea más difícil, ¿no? Que un posible atacante nos pueda romper ese punto de acceso y entrar al interior. Y luego hay un tercer punto fundamental, que sería, mantener esto, ¿no? Auditar quién accede a esta VPN y hacerlo de forma cíclica para ver si hay alguna anomalía, ¿no? Para intentar detectar anomalías. Al final la seguridad es un proceso de mejora continua y siempre hay que estar revisando cosas y mejorando, ¿no? Esos sistemas de protección. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería el acceso con los diferentes dispositivos. ¿Qué riesgos hay asociados a los dispositivos? Pues otra vez lo mismo, ¿no? Contraseñas, contraseñas débiles, el acceso que sea, pues eso, mismo tipo de contraseñas. Ataques hacia el propio dispositivo. Imaginad que hay alguien, o un atacante, o hay un malware en otro dispositivo de esa red, pues bueno, podría llegar a atacar nuestro dispositivo que estamos utilizando para teletrabajar, y a partir de ahí, pues bueno, podría ocasionar diferentes daños. El tercero, y muy importante, sería la utilización de aplicaciones sin licencia. Y luego, por último, el riesgo fundamental, pues bueno, las infecciones por malware. ¿Cómo nos protegemos? Pues a la vez que, o lo mismo que en el caso de las VPNs, el acceso remoto, pues hay que tener una política de contraseña en esos dispositivos. También hay que actualizar los dispositivos de forma regular y pues tenerlo lo más securizado posibles. Es decir, aplicar configuraciones que nos ayuden a que el dispositivo pues bueno, no tenga posibles vulnerabilidades, o bueno, es algo ya un poquito más técnico, pero sobre todo mantenerlos actualizados. El tercero, usar aplicaciones legítimas, es decir, todo el software pirata al final lo que conlleva es que tú te lo descargas, obviamente no pagas la licencia, pero en muchas ocasiones nadie da algo gratis. Pues en muchas ocasiones lo que vas a tener por detrás es un malware o es algún tipo de software que te pueda estar espiando. Y luego, en último lugar, pues bueno, utilizar herramientas de antivirus para poder detectar todo lo que tenga que ver con malwares. Y al igual que en el punto anterior, se recomienda pues bueno, hacer una revisión de estos equipos. Pues ver si ha estado infectado, ver si tiene el antivirus funcionando, ver qué aplicaciones se están ejecutando en ese dispositivo y luego, bueno, pues si es posible, auditar los logins de usuario. No siempre es posible hacer todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes dispositivos. Con todo esto del teletrabajo y tan rápido que ha sido,
En algunos casos, como comentábamos antes, nuestro nivel de transformación digital o nuestro nivel de madurez, pues bueno, nos sitúa en una buena posición, pero en otros casos no lo hace. Entonces, ¿dónde vamos a tener más control del dispositivo para poder auditar los logins, para poder revisar si tiene el antivirus corriendo, para poder hacer todas esas revisiones que hemos comentado en el punto anterior? Pues lo vamos a tener en los dispositivos corporativos. Y luego hay otros dispositivos. Tenemos entre ellos los dispositivos de los diferentes proveedores, que son ellos los que tienen que hacer esa monitorización, ¿no? De alguna manera. Bien cierto que se podría establecer por algún tipo de contrato que haya unas medidas mínimas de seguridad cuando accedan a los sistemas de tu compañía, pero al final digamos que los responsables son ellos. Y luego hay un punto donde ya el descontrol es máximo, que serían los dispositivos de los empleados. Es decir, al final el ordenador que tienes en tu casa, pues vete a saber, ¿no?, lo que tiene instalado y vete a saber si, bueno, se puede actualizar, etcétera, etcétera. ¿Cómo intentamos paliar esto o corregir esto? Pues bueno, con políticas de Bring Your Own Device. Esto hay diferentes software que, bueno, nos van a ayudar a facilitar estas políticas, pero bueno, es la forma que tenemos para paliar los riesgos que puedan surgir de los dispositivos de los empleados. Una vez visto la parte de dispositivos, en la parte de acceso remoto hablábamos de un tercer apartado, que serían los riesgos asociados a las redes de los usuarios. Las redes de los usuarios tienen algunas peculiaridades y cada vez más. Es decir, antes teníamos un acceso, ¿no?, por ese módem con ese sonidito, en el que realmente, bueno, la red era un poco diferente, y poco a poco, pues bueno, hemos ido añadiendo más dispositivos, ¿no? A través de nuestras conexiones wifi, pues lo que al principio conectábamos portátiles, luego fueron apareciendo los teléfonos móviles, luego fueron apareciendo, pues bueno, videoconsolas, sistemas de vigilancia, asistentes de voz, bombillas inteligentes, y en un futuro, pues bueno, a lo mejor hasta los electrodomésticos, si no están ya metidos, pues los vamos a tener en la red, ¿vale? Esto hace que tengamos una red muy heterogénea, es decir, con la que pueden surgir diferentes riesgos. Los vamos a comentar ahora cuáles son los juguetes, Rafita, hasta los juguetes ya. Claro, sí, la conga, todos, o sea, todo está. Pero bueno, eso tiene sus cosas buenas, y luego, bueno, en este caso, pues habría algunos riesgos. El primer de ellos, falta de segmentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final todo está en la misma red, es decir, en un sistema corporativo tenemos nuestros servidores en una red, nuestros PCs en otra red, y puede ser que nuestros portátiles e incluso los móviles corporativos estén en una red diferente, lo que eso dificulta que interactúen entre ellos. Aquí en una red doméstica son redes planas, es decir, no hay segmentación. En segundo lugar, pues bueno, el uso de protocolos inseguros, desde el router, que bueno, pues hay un montón de botnet que lo que hacen es atacar a los routers, y bueno, pues los routers hacen cosas malas, hasta pues los diferentes dispositivos, que muchas veces los dispositivos IoT no están, los que tenemos en casa, muchas veces no piensan en la seguridad, simplemente, bueno, piensan en la funcionalidad que le van a dar al usuario. Pues bueno, en muchos casos pues pueden surgir protocolos inseguros. El tercero, la compartición de la clave wifi, es decir, viene tu amigo y le das la wifi, ¿no? Te la pide, oye, mira, que dame la wifi, que no tengo datos, ¿no? Es todo tan típico. Pues al final es el riesgo que tiene, que mucha gente comparte o tiene en sus dispositivos almacenadas estas contraseñas. Y luego, en cuarto lugar, pues la posibilidad de que haya dispositivos sin actualizar. Acordaros, cuando hablábamos ahí en el punto anterior de dispositivos, que uno de los riesgos es que justamente no estuviesen actualizados. ¿Por qué? Porque puede haber vulnerabilidades y puede haber luego pues alguna infección de malware que aprovechen esas vulnerabilidades, y podemos tener un problema con ellos. ¿Algunas recomendaciones? Pues bueno, si podemos, esto no viene aquí, pero si podemos tener un dispositivo únicamente para trabajar, bien sea si es el corporativo mejor, y si es un dispositivo tuyo, si es posible,
tener uno solo, pues mucho mejor, y si es posible conectarlo directamente al cable o sea, conectarlo por cable al router, pues mejor, porque así evitamos que esté mandando tramas, o sea, mandando información, ¿no?, a través del aire. En segundo lugar, desactivar las opciones de WPS, ya que, bueno, existen algunos problemas de seguridad asociados a este protocolo. Si bien la funcionalidad, como hablábamos antes, nos permite hacerlo, pues bueno, pues da algún tipo de problema. El cambio, ¿vale?, de la contraseña del Wi-Fi, intentar cambiar la contraseña, evitar cifrados inseguros como el web, y luego, si es posible, bueno, ocultar o cambiar el SSID, el identificador del Wi-Fi. Y hay algunos routers que permiten una cosa que se llama el API Isolation, que básicamente le puedes decir que un dispositivo no interactúe con el resto de dispositivos de la red, pero esto no es verdad, que no todos los routers que tenemos en casa lo permiten hacer. Pasamos a las soluciones colaborativas. El primero de ellos, pues bueno, errores con la configuración rápida de las herramientas. Hemos pasado en muchos casos de no tener nada a tener lo que tener en cuestión de días. Y luego la confusión o poca experiencia que puede crear la falta de uso de estas herramientas entre los usuarios. ¿Cuáles son los riesgos? Pues bueno, compartir ficheros de forma errónea, es decir, equivocarse. Acceso a canales por parte de usuarios no autorizados, es decir, que los usuarios accedan a recursos que no deberían de acceder. Y luego, obviamente, que estas soluciones están normalmente en cloud y hay un acceso a través de Internet. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Pues bueno, establecer de forma clara roles de usuario. En segundo lugar, pues bueno, igual, ¿no?, políticas de contraseña otra vez. Y luego, pues bueno, muchas herramientas permiten el multifactor authenticator, en el que puedes meter, pues bien sea Google o bien sea cualquier otro sistema. Y luego, bueno, pues intentar hacer un plan de despliegue un poquito más pausado, aunque bueno, es cierto que con la situación actual esa parte es algo complicada. Bueno, los riesgos de las videollamadas, es decir, el riesgo fundamental que alguien que no debería de estar esté atendiendo a la conversación, ¿vale? Porque puede sacar datos que no debería a los que no debería de acceder, puede ver, en caso de que se comparta pantalla, cosas que no debería de ver, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones podemos tener? Pues bueno, definir si es posible un número exacto de participantes, utilizar un único ID por reunión, es decir, dependiendo de la herramienta que estés utilizando es posible o no, pero en ese caso, pues bueno, intentar ir cambiándolo. Definir un rol de moderador que gestione quién se conecta, que le dé acceso o permiso a los que se conecten, etcétera. Tener cuidado con la información que compartes, ya bien sea a la hora de poner algo en el chat o bien sea a la hora de compartir tu escritorio. Bueno, siempre que sea posible utilizar algún tipo de control de acceso, como puede ser una contraseña o PIN asociado a la reunión. Y luego ser responsable a la hora de compartir el enlace, ¿no?, que te dan estas herramientas de videollamada. Pues bueno, cuando vayas a compartir el enlace, tener especial precaución con ello. Y en último lugar, son los riesgos relacionados con la información sensible y de los clientes que comentábamos antes. Ya hemos hablado, ¿no?, en el uso de herramientas colaborativas o de videollamada, pues que te puedas equivocar a la hora de compartir. Entonces, ¿dónde están los riesgos? Pues bueno, riesgos asociados a la integridad de la información, es decir, que alguien cambie esos datos, o riesgos asociados a la confidencialidad, o sea, que pueda acceder a esa información. Y además esto es muy importante porque un problema en uno de estos dos ámbitos que hemos comentado puede acarrear problemas con el cumplimiento normativo, es decir, nos pueden sancionar, por ejemplo, si estamos compartiendo de forma errónea datos de usuarios sensibles, te puede sancionar por la ley de GDPR. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esta parte también. ¿Qué recomendaciones? Pues bueno, compartir únicamente con las personas necesarias. En caso de tener que almacenar la información en entorno cloud, pues bueno, intentar recurrir a alguna herramienta que te cifre la información y así lo guardamos de una forma, lo guardamos cifrado que nadie pueda acceder.
y únicamente las personas con las que quieras compartir esa información, pues que tengan esas claves o esas contraseñas para poder verlo en claro, ¿no? Poder trabajar con ello. ¿Y qué hacemos si no tenemos un dispositivo no corporativo? Pues bueno, esto es muy complicado, pero evitar almacenar información corporativa. ¿Por qué? Porque no es un dispositivo, ¿vale? Asociado. Esto ahora mismo ya os digo que es complicado. Entonces, en caso de no poder evitarlo, pues bueno, vamos a intentar almacenar esta información de una manera cifrada. Es decir, cuando guardemos los ficheros, pues intentar que esté cifrado esos ficheros y bueno, ahora no hay riesgo, ¿no? O el riesgo de que te roben el portátil es menor. Pero bueno, intentar utilizar algún tipo de cifrado de disco. Y en último lugar, y si es posible, ¿por qué no? Implantar tecnologías de VDI, de Virtual Desktop. Es decir, si no hay un PC corporativo, pues accede a través de una plataforma y de forma remota vamos a tener un ordenador que podemos trabajar tranquilamente con él. Algunas herramientas, bueno, hay herramientas para compartir secretos, ya bien sean esas claves de cifrado que hemos comentado antes. Hay herramientas para cifrar los correos electrónicos y los ficheros, ¿vale? Ahí tenéis una que es open source, que es GPG. Es, bueno, relativamente fácil de utilizar. Luego, en tercer lugar, y no hay que descuidar, el control de los dispositivos extraíbles. Y en último lugar, y siempre que se pueda, una solución de DLP para controlar cómo se está moviendo la información sensible de nuestra compañía, mucho mejor. Y bueno, por último, hemos estado hablando de riesgos y hemos estado hablando de medidas de protección y de medidas de monitorización. Y por ello es importante organizar todo esto. ¿Cómo lo vamos a organizar? Pues bueno, tenemos que revisar nuestras políticas y las normas para actualizar la información que hemos comentado antes, ¿no? Para que tengan previsto todo lo que tenga que ver con el trabajo en remoto. También aquí se puede comentar, pues bueno, vamos a revisar nuestras medidas en relación al cumplimiento normativo, es decir, siempre cumplir con la norma para no tener esos problemas relacionados. Luego, en segundo lugar, pues bueno, actualizar nuestros procedimientos, que siga funcionando todos nuestros sistemas de seguridad de una forma correcta y elaborar unas guías técnicas para que lleguen siempre a los responsables de cada departamento y, bueno, pues se puedan implementar estas medidas que estábamos hablando. ¿Vale? Es lo que acabo de comentar. Es decir, es muy importante comunicar los cambios. Todo el mundo tiene que estar enterado. Bueno, todo el mundo no, pero en función de quién sea o en función de la norma que estés cambiando, el departamento responsable tiene que ser totalmente consciente de ello para poder llevar a cabo todo a buen puerto. Y luego, obviamente, pues hay que actualizar nuestros planes. Jorge comentaba que, bueno, pues las empresas habían activado sus planes antipandemia, que estábamos en contingencia y se habían aplicado planes para la continuidad del negocio. Y bueno, nos quedaría todavía ese plan de recuperación ante desastres, ¿no? Que es lo que en las noticias tanto oímos de la desescalada. Pues bueno, digamos que a nivel empresarial pues también tiene que haber una desescalada para volver a una situación normal. ¿Y por qué es importante actualizar nuestros planes? Pues por una razón muy sencilla. Imaginad que tenéis o la empresa tiene otra crisis, que no tiene por qué ser la pandemia, puede ser una crisis de seguridad, puede ser, por ejemplo, una crisis reputacional. Es decir, nuestro parte de crisis management es válida, se sigue pudiendo atender de forma correcta esa crisis, pues si no se puede hay que actualizar esos planes. Claro, eso es. Lo mismo de continuidad de negocio y lo mismo con la parte de recuperaciones. Un poco para que veáis que siempre hay que ir actualizándose para que si ocurre algo más se pueda gestionar de una forma correcta. Claro, eso es. Hay que ver si con nuestros planes, o sea, en situación de crisis en la que estamos ahora, si ocurre algo más, como dice Rafa, si se puede continuar. Y si se puede continuar, ¿cómo lo deberíamos de hacer? Si no se puede continuar, pues nada, cerramos y cada uno a casa. Y nos quedamos en casa. Pero si se pudiese, pues hay que documentarlo y prever que puede ocurrir otro incidente. Porque esto estamos en
en casa y llevamos un tiempo y seguramente nos tiremos más tiempo, sí, en esta situación. Y también para el futuro, claro. Ok, bueno, pues os voy a dejar con mi compañero Álvaro, que os va a explicar bueno, pues, el lugar de trabajo seguro y luego os va a enseñar algunos ejemplos bastante chulos. Así Sí, que le doy la bueno, palabra a Álvaro. esto es lo mínimo que tenemos que tener, aunque ya Rafa nos ha dado un montón de recomendaciones, pero esto es lo mínimo que tenemos que tener ahora que estamos trabajando en casa. Así que hoy ya no, porque se os va a hacer tarde, pero mañana cuando os pongáis a trabajar tenéis que comprobar que mínimo estáis cumpliendo con esto que os vamos a decir. Lo primero, siempre que sea posible tenéis que utilizar el ordenador de la empresa. Si no es posible, tenéis que utilizar el vuestro personal, pero siempre tiene que estar actualizado. Si no está actualizado, empezamos mal, empezamos fatal ya. Es, yo creo que lo más importante, tener tu sistema operativo actualizado, tu antivirus actualizado y los programas también. Hacer copias de seguridad. A ver, sabemos que es complicado, pero se recomienda hacer mínimo 3 copias de seguridad en 2 dispositivos distintos y una fuera de nuestra red. Estando en casa, esto se complica, pero bueno, intentad salvaguardar la información porque en caso de sufrir un ransomware, por ejemplo, pues podríamos recuperarla. Los dispositivos USB o todo lo que pinchemos en el ordenador, intentad separar el ocio del trabajo y no utilizar el mismo USB que utilicéis para todo, pero también en el ordenador. Ya no porque tenga un virus y se lo paséis al ordenador, sino porque la información que metáis, si es confidencial, a lo mejor se os rompe, se os pierde y también perdéis esa información. La conexión al wifi, como ha dicho Rafa, estamos trabajando en casa y imagino que estaréis utilizando el wifi de vuestra casa, a no ser que se lo estéis robando al vecino o os conectéis a un wifi público. Espero que estéis utilizando vuestro wifi personal. Tenéis que tener las recomendaciones que os ha dicho Rafa, pues cambiar la contraseña por defecto, que es la que viene detrás en el papelito del router, utilizar WPA2, desactivar el WPS, ver qué dispositivos están conectados a nuestra red. Todo este tipo de cosas tenéis que ir haciéndolo periódicamente. Lo de los POSIT, si en la oficina tampoco lo hacemos, no vamos a llegar a nuestra casa y pegar una contraseña en un POSIT que se vea directamente. Al final, sí, estamos en casa y imagino que con quien viváis es gente de confianza, pero siempre se puede descuidar y en alguna foto se puede ver el POSIT con la contraseña y esto ha pasado, pues vamos a intentar evitar este tipo de cosas. La webcam, tapar la webcam cuando no la estamos utilizando, no nos cuesta nada hacernos con un bichito de estos que se abre y se cierra, o simplemente pegar un trozo de un celo, si da lo mismo. No nos cuesta nada hacerlo y te puedes evitar que en el caso de que alguien acceda a ella, pues no pueda vernos, no pueda grabarnos. Utilizar VPNs, al final, como ha dicho Rafa, es lo más seguro. Vamos a conectarnos a los sistemas de nuestra empresa, tenemos que utilizar la VPN que nos han proporcionado. Y por último, también mucho cuidado con el resto de dispositivos, ya sea móviles, tabletas o dispositivos IoT. Al final, muchas veces el ataque viene a través de esos dispositivos. Así que también cuidado con lo que estamos usando dentro de nuestra red. Bueno, ya hemos visto cómo protegernos, qué tenemos que utilizar. Ahora, ya después del contexto que nos ha puesto Jorge también con la pandemia, vamos a ver ejemplos de campañas que han surgido por parte de los ciberdelincuentes aprovechándose de esta pandemia. El primero, bueno, es el típico phishing. Si vemos, ya nos están diciendo en el asunto del correo que es súper urgente, nos cuentan ahí abajo un poco la película, pero nos están adjuntando un archivo que se supone que contiene información muy útil para nosotros. Lo que nos está adjuntando no es información útil, sino que nos están adjuntando, ahí detrás hay un bichito. Si descargamos ese adjunto y lo analizamos, en este caso por Virus Total, vemos que efectivamente de 60 antivirus es detectado como malware por 32, por más de la mitad. Entonces, confirmamos que lo que nos estaban mandando no era información, sino que un malware. Además, si lo pasamos por una sandbox, vemos qué hace realmente ese malware. Efectivamente, ya comprobamos que 100% es malicioso y que lo que hace es modificar valores de registro, levantar, ventar comandos, etcétera.
Esto lo tenéis disponible online, está la sandbox online y podéis utilizarlo, siempre con cuidado si obtenéis la muestra, porque al final estáis manejando un virus y al final podéis infectaros vosotros mismos, utilizar sandbox de este tipo. Los enlaces los tenéis ahí para el que lo quiera. Más campañas. Netflix contra el coronavirus. Esto es una captura de WhatsApp en el que te dicen que, bueno, que Netflix está regalando cuentas gratis durante la pandemia. Si nos fijamos en la URL, no es la oficial de Netflix, sino que en este caso es netflix-usa.net, que si hacemos un whois de ese dominio, vemos los datos de registro de ese dominio, está registrado por GoDaddy, que es un hosting de dominios, y que fue creado el 18 de marzo, justo cuando todo esto estaba empezando. Y si accedíamos a la web, veíamos que intentaba simular el aspecto de la web de Netflix. Un poco cutre, la verdad, pero bueno, ponían ahí el logo de Netflix gratis durante la cuarentena y tal. Al final es obvio que el fin de este dominio no es el de darte una cuenta de Netflix para que veas La Casa de Papel, es el de robo de credenciales, instalación de malware, etcétera. Más campañas. En este caso, bueno, esto ha ocurrido aquí en España con temas de, bueno, con la situación que estamos viviendo, pues muchas empresas han visto que han tenido que parar su producción, ha habido ERTEs, etcétera, y hay gente que se ha visto pues en una situación bastante límite. Pues los delincuentes también lo conocen y han aprovechado de esta información para envío de phishing, envío de fraude, y al final, imaginaos, eres una persona que está en una situación tan desesperada, que llega un correo de este tipo, pues no vas a pensar y vas a darle a que sí rápido. Entonces, los delincuentes se aprovechan. Esto no sé si os suena, esto es un mapa de Johns Hopkins que te muestra información en tiempo real de los datos de la pandemia, dividido por países, etcétera, que está muy bien. Pues se lo han llevado a otro, y lo que había aparte del mapa era Azorult. Azorult es un malware que lo que hace es que mientras tú estás viendo este mapita informándote sobre los datos de la pandemia, por detrás Azorult te está robando todos los datos de inicio de sesión, el historial de navegación, credenciales, correos, tarjetas, todo lo que tengas, cookies, todo lo que tengas en tu navegador, se lo estaba guardando este malware. Entonces, otra vez utilizando la pandemia como comparación de este tipo de dominios, en este caso con la palabra Zoom. Zoom es un software para reuniones, seguro que lo conocéis, y si vemos en la gráfica, que es de Checkpoint, vemos que desde enero al menos con la fraude siempre es cierto, del 11 al 18 de marzo, cuando nos tuvimos que quedar en casa y delincuentes sabían que va a tener que un tipo de software de forma masiva. Entonces empezaron a registrar dominios para distribuir versiones falsas de Zoom y en las cuales pues te incluían el malware. El malware, cada uno lo que quisiese. Aquí no se ha puesto bichito, pero se entiende que detrás de cada uno el objetivo es igual la de distribución de phishing o de malware. Esto es un listado en concreto de unos 6.000 dominios que proporciona el CCN CERT, que está muy bien que lo descarguéis porque al final lo podéis utilizar para meterlo en vuestras listas negras y así, si alguno de vuestros empleados o vosotros mismos vais a acceder a uno, pues directamente os capa y os limita y no podéis acceder. Puedes utilizar esto como indicadores de compromiso. Bueno, y esto ya, ataques de ransomware dirigidos directamente a hospitales. Si antes decíamos con Jorge que esto era Parque Jurásico con los dinosaurios, si nos entra un ransomware ya significa que venga el meteorito y nos extinguimos todos ya. Imaginaos con la situación que están viviendo en los hospitales provocado por la pandemia, si encima sufren un ataque de ransomware, pues ya sería
hacerles todavía más difícil, si cabe, la labor y el trabajo que están haciendo. En este caso, bueno, el ransomware, para el que no lo sepa, es un tipo de malware que te cifra toda tu información y para volver a utilizarla te pide una cierta cantidad de dinero a cambio. Hay muchos tipos de ransomware. Aquí hablan en la noticia de Ryuk, que es uno de los más famosos. El año pasado dio mucho de qué hablar. Y nosotros tenemos otra muestra de ransomware que es NetWalk. La forma de enviarlo es el correo de la izquierda, como la mayoría. Es un envío de correo que además canta por todos lados. Me están diciendo ya en el asunto warning, ya me están poniendo alerta. Me cuentan que esto es información del Departamento de Salud de Estados Unidos, confidencial, que es muy útil. Me adjuntan un punto RAR con la información, me lo cifran y me ponen una contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es todo muy raro. Lo de cifrarlo con la contraseña es para que nuestro Outlook o nuestro Gmail no consiga, hay veces que no consigue llegar porque está protegido con contraseña y no detecta que es un malware, entonces nos llega. Siempre que veamos un correo de este tipo no tenemos ni que abrirlo, directamente lo eliminamos, jamás tenemos que pinchar en los enlaces ni descargarnos los adjuntos. Si yo no conozco quién me lo está enviando, directamente lo elimino. Y bueno, ¿cómo funciona este ransomware NetWalker? Pues como todos los ransomware. Esto es el antes, una pantalla de Windows en el escritorio. Con sus programas vemos sus ficheros, sus documentos Word. Y en el después, cuando ya se ha ejecutado el virus, nos sale una notita que nos dice todos tus ficheros o todos tus archivos han sido cifrados por NetWalker. Y si os fijáis, lo que antes eran documentos Word ya no son documentos Word, ya están cifrados y yo no puedo acceder a ellos. En la nota te explica que tienes que pagarle tantos bitcoins para que te lo arregle, etcétera. Obviamente se recomienda no pagar nunca. Y luego esto ya un poco como curiosidad, no sé si conocéis las fuentes ocultas, el internet profundo, lo que se conoce por Deep Web. Pues en el nivel más bajo de la Deep Web están las Darknet, que bueno, son la Red Tor, que es la más conocida, y 2P, Freenet, pero bueno, la Red Tor, los enlaces .onion. Si navegas estos días por la Red Tor te encuentras, entre otras muchas cosas, con venta de mascarillas y el pago por Bitcoin, como todo, que al final, también para que veamos hasta qué punto está cambiando esta pandemia la forma de moverse de los delincuentes, que ya no solo hay drogas y armas en la Deep Web, también se venden mascarillas. Y bueno, ya para terminar, que nos hemos pasado un poquito de... Aunque hoy, bueno, esto habría que debatirlo y tal, ¿no, chicos? Pero también queremos lanzar esto como para que penséis en qué va a afectar esto a nuestra vida una vez termine esto, que cuando terminemos, cuando salgamos de esto, cómo va a afectar a nuestra forma de trabajar, de relacionarse. A lo mejor ha cambiado todo. ¿En qué va a quedar, por ejemplo, la confidencialidad y la privacidad? ¿Cómo va a evolucionar la tecnología y las telecomunicaciones para hacer frente a esta transformación digital forzosa que estamos viviendo? ¿O qué medidas se van a promover? ¿Qué leyes? Quizá tendríamos que preguntar, bueno, hay que preguntar a expertos de otros ámbitos a ver qué opinan de todo esto. Al final es un problema de todos. No sé si tenéis que decir algo aquí. Bueno, chicos, en este punto... a ver si hay preguntas. Bueno, este punto, recordar, al principio Jorge hablaba que parte de las pymes era sobre un 2%, ¿no? La preocupación por la transformación digital. Habría que preguntarse después de esto dónde situamos o cuántas pymes ahora mismo les preocuparía esa transformación digital para poder trabajar de forma remota, en este caso, y para poder afrontar esos futuros retos de los que estamos hablando. Por ejemplo, eso es. Vale, aquí... Bueno, a ver, el tema de las preguntas es complicado porque entiendo que no os vais a registrar aquí, pero tenéis nuestros correos de todas formas por si a alguno le interesa o quiere preguntar o lo que sea, ¿no? Sí, Alvarito, de todas formas... Por ahí creo que la siguiente diapositiva. Alvarito, hay un par de preguntas. Sí. Hay un par de preguntas, no sé si preguntar a alguien más, pero bueno, hay una que nos... Nitroek, que nos dice si tiene habilitado el RDP en la máquina víctima. Esto es durante el ejemplo que has estado poniendo. Sí.
tiene habilitado el RDP, el escritorio remoto, la contraseña, porque lo que explotamos no es la contraseña, sino que es la vulnerabilidad de que no está, de BlueKeep, que no está actualizado. Entonces, la máquina víctima era un Windows Server 2008 con RDP activado y ningún parche de seguridad instalado. Esa es la clave realmente, pero sí, el RDP estaba activado. Claro, problema de seguridad. Alvarito, Alvarito, hay otra pregunta de Cybersoftware que dice: ¿qué opinan ustedes de la protección de puntos finales de control de aplicación o dispositivos? Esta ayudará y nos recomienda DriveLock. Vale, en ese punto, obviamente, la parte de información, pues bueno, está directamente relacionada a, bueno, tener que utilizar algún tipo de software, como el que mencionas. Y bueno, básicamente es interesante desde un punto de vista de que si queremos controlar esos dispositivos, bueno, esos dispositivos extraíbles, una de las partes, bueno, pues sí que vamos a necesitar ese tipo de software, que bueno, pues hay un montón de soluciones orientadas al endpoint que, bueno, que facilitan ese control de dispositivos. Y la otra parte, estamos hablando de Jorge, de que la otra parte se me ha ido. La parte de dispositivos extraíbles, y la otra era sobre protección de punto final, control de aplicación. Vale, ok. Y él dice que recomienda DriveLock. Vale, al final, bueno, pues hay un montón de soluciones y bueno, en función de cada uno habría que analizarlo. En cuanto al control de aplicaciones, pues aquí hay un punto interesante. Es decir, sistemas desatendidos o ATMs, implantar un control de aplicaciones, pues bueno, puede ser interesante. ¿Por qué? Porque al final son entornos muy controlados donde puedes limitar o tener una whitelist de aplicaciones que se pueden ejecutar. Este corporativo, ordenador en el que normalmente se trabaja y bueno, en función de las necesidades del trabajo va evolucionando, ese tipo de herramientas puede haber algún tipo de problema de que haya incompatibilidades o en un futuro que no puedas ejecutar esas utilidades. Para eso, pues bueno, se puede utilizar también un control de aplicaciones y ahí, bueno, lo basaríamos en blacklist, ¿no? Vamos a denegar el uso de esas aplicaciones que sean peligrosas desde un punto de vista de seguridad. No sé si contesta la pregunta, pero sí. Bueno, depende un poco las circunstancias. Es un tema que lo bueno es analizarlo, ver cuál es la situación y a partir de ahí actuar. Vale. Bueno, en principio no hay más preguntas. Bueno, no creo ya que manden nadie más. Nada, pues ya habríamos concluido la charla y bueno, para los que no hayan estado desde el principio, comentaros que bueno, nosotros tenemos una comunidad que se llama Chronosite y estamos trabajando en el proyecto Quédate en Casa para ayudar a las compañías que necesiten asesoramiento o que nos quieran hacer ciertas preguntas de seguridad. Pues bueno, ahí nos pueden contactar y además también hay un pequeño cuestionario que les ayuda a saber qué seguridad tiene su compañía basado en 8 ámbitos de seguridad y a partir de esos 8 ámbitos hay recomendaciones. Un poquito más allá de lo que se está recomendando ahora de 4 o 5 tips que te mandan, ¿no? Oye, 5 cosas y tal. No, esto está más enfocado un poco a cómo tú estás y qué necesitarías en tu lugar, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenéis y nada, muchas gracias por asistir virtualmente a esta charla y nada, un saludo, que vaya todo bien y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós.